Y bueno, luego quiero tocar mucho a lo que más te dedicas, que es la ética en el mundo de la inteligencia artificial. Y lo primero, el ver tu punto de vista de cuáles son los peligros o miedos que pueda haber en la inteligencia artificial que requiera de estas limitaciones o regulaciones en las que tú trabajas. Sí, bueno, me considero bastante pragmático. Es decir, yo creo que tú en un sillón como este te puedes encontrar varios tipos de perfiles, pero dos muy identificados, ¿no?, dentro del mundo de la IA, ¿no? Gente que ahora mismo, o sea, te empezaría a hablar del alineamiento de IA con los seres humanos, del problema de la superinteligencia, de si realmente hay un comportamiento emergente inteligente por parte de las IAs que existen ahora, que me parece una discusión increíblemente interesante y estimulante, y si quieres podemos hablar de ello porque a mí me gusta y me interesa, pero creo que no estamos ahí. Me quedo mucho con una frase de Andrew Ng, que es un experto de este mundo. Fue profesor de Stanford, creo Coursera, ha sido el Chief Scientist en Baidu, por ejemplo, y siempre ha hablado lo llevo diciendo desde hace muchos años, que es que no debemos preocuparnos de la contaminación en Marte. Que lo que quiere decir con eso es, para preocuparnos de la contaminación en Marte, primero tenemos que llegar a Marte. Un humano tiene que llegar a Marte. Hay que construir una base en Marte, hay que construir una comunidad de personas en Marte, hay que empezar a poner aire acondicionado en Marte, y cuando lleguemos a eso empezamos a preocuparnos de la contaminación en Marte, ¿vale? Preocuparnos de cosas que están todavía muy lejos, yo creo que corre el riesgo de que nos olvidemos, aposta o no, de los problemas reales que tiene la IA. Y los problemas reales que tiene la IA, para mí, en mi punto de vista, tiene mucho más que ver con temas de sesgos raciales, sesgos de género, información no correcta, toma de decisiones que no están adecuadamente basadas en hechos, por el concepto de esta alucinación o porque está mal hecho el sistema. Y eso es lo que creo que es mucho más relevante a corto o medio plazo. Porque además, si hacemos eso bien, estaremos más cerca de ese alineamiento entre IA y humanos, ¿no? Si no lo hacemos bien, sin querer, estamos acercándonos a ese problema, y cuando intentemos resolver ese problema, nos vamos a encontrar con que hay mucho que hacer para que ese problema se resuelva, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy, también porque al final en la digital representamos a 500 empresas y muchas de esas empresas son pequeñas y medianas empresas que tienen problemas muy concretos, ¿no? Y los problemas concretos que vemos es, oye, cuando tú estás pidiendo datos, estás teniendo en cuenta, haces un análisis de sesgo adecuado, ¿vale? Aunque no pidas el género de una persona, puedes generar un sesgo implícito porque no te estoy pidiendo tu género, pero resulta que si te pido la localidad donde vives, y eso sin querer está generando un sesgo implícito sobre ti, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ocurre mucho, hay guetos, hay áreas concretas, tal. Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora mismo, si en un momento donde nos encontramos, donde ahora vamos a utilizar los datos de una manera mucho más profunda, pero con menos control, porque la IA al final es lo que es, ¿no? Es algo que te permite alejarte un poco, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo, o sea, la diferencia es que, lo hablábamos antes de los algoritmos, ¿no? Un algoritmo normal eres tú quien crea el algoritmo. Sí. En la IA, tú creas una IA que crea el algoritmo. Entonces, esa indirección, pues siempre digo que causa ese problema, ¿no? Para mí ahí es donde están los desafíos. En la falta de representatividad, en el análisis de sesgos, en todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Del gasto energético y de hacerlo bien, de manera inteligente, ¿no? Es que esto gasta mucho. Esto gasta mucho, pero el resultado es tan increíble que merece la pena ese gasto, porque si no nos gastaríamos mucho más si lo hiciéramos a mano, por así decirlo. Todo ese tipo de temas relacionados con ética y responsabilidad son los que creo que tienen sentido, ¿no? Y luego, si quieres, o en un bar, hablamos de, oye, que para que esto funcione, o sea, si esto funciona, nos va a llevar a que va a haber sistemas muy inteligentes, que pueden ser incluso más inteligentes que nosotros. ¿A dónde puede llevar esto? Pero entonces, por entenderlo mejor, ¿puedes ponerme un ejemplo de una hipotética empresa que no siga nada la ética, en plan, a digital no existiese y hiciese lo que le diese la gana, versus existe la ética y la aplican? Sí, perfecto. Mira, te lo voy a intentar explicar, además, en términos que ahora mismo ya están muy claros y luego se entienden bien, ¿no? Que es el tema de principios éticos, ¿vale? Que esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque estamos hablando en un podcast de principios éticos, cosa que hace 10 años no hablaríamos nunca de esto, ¿no? Pero eso me parece que estamos en un momento muy interesante. Una empresa, siguiendo lo que me preguntabas, ¿no? Una empresa que pasa de todo, ¿no? No estamos tan lejos de eso, ¿no? Yo hasta hace 5 años, cuando creaba mis propios modelos para otros y para mí,
A mí lo único que me importaba, con total sinceridad, 5 a lo mejor no, pero 8 años, es que funcionase y que no se cayese. Es lo único que me interesaba. Sí. Entonces, ¿qué hace una empresa? Y no por malicia, sino simplemente por desconocimiento, ¿no? Es que no haga bien las cosas. Cojo los datos sin preocuparme de dónde vienen, no hago un tratamiento de esos datos adecuado para que estén bien organizados y la IA entienda bien lo que son esos datos, sino simplemente se los paso a la tal. El entrenamiento solo me baso en fiabilidad, es decir, que responda adecuadamente según los parámetros que he definido, sin entender muy bien cómo los he definido, y eso lo paso a producción. ¿Vale? Ya está. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues en muchos casos no va a pasar nada, pero puede haber casos en los que, por ejemplo, esos datos, por ejemplo, venían con sesgos de género, ¿vale? O de raza, por seguir con los ejemplos de antes, o de clase. Y por tanto, las decisiones que va a tomar a la hora de que ese algoritmo te conceda un crédito, te dé una hipoteca, el precio de la luz que vas a pagar, o lo que sea, o si te van a dar o no un empleo, porque tú buscas empleos tú eres ingeniera o diseñadora, pero la oferta de empleo pone diseñador, ingeniero, y el algoritmo de matching dice, pues entonces esto no es para ti, ¿vale? Pues ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Y son ejemplos, sin dar nombres, pero son ejemplos que ocurren habitualmente. El ejemplo de ingeniería es un caso que ha ocurrido durante muchísimos años, ¿vale? A las mujeres no les llegaban ciertas ofertas de trabajo porque ya tú ponías ingeniera o diseñadora. Y entonces, no, aquí pone ingeniero, no tal. Que eso puede decir, joder, es que hay que ser malo para hacerlo, pero si lo haces sin cuidado, eso ocurre. Y ahora pasamos a una empresa que en principio lo hace todo bien, ¿no? Que eso nunca existe porque es muy difícil, pero yo primero me aseguro de que los datos con los que voy a entrenar mi modelo tengan una calidad mínima. Hago un análisis de sesgos, hago un análisis de lo que sea, ¿no? Si es sesgos de, como decía antes, tal, o de lo que sea, o que los datos sean representativos, no hace falta pensar en temas personales. Si es una aplicación inmobiliaria, pues oye, si yo lo que quiero es una aplicación que ayude a todo el mundo a elegir su casa, pues que tenga una representatividad de todos los tipos de inmueble que pueda haber, diferentes barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Que estén bien estructurados. Que el entrenamiento tenga en cuenta, una vez más, temas de equidad, temas de justicia, ¿vale? Que no dé más opciones a quien más tiene, ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Y luego un buen entrenamiento, una buena protección de datos. Si tengo un chat conversacional, ¿vale? Y digo, bueno, un ejemplo muy típico, ¿no? Yo tengo un chat conversacional y quiero crear un chat conversacional y puedo utilizar una de estas herramientas que hemos hablado antes, ¿no? Un OpenAI, un Gemini, un Meta, es decir, yo no creo el modelo, sino que voy a utilizar uno de terceros. ¿Qué pasa si ahora tú te conectas y porque te da por ahí, porque te da la gana, metes datos personales en ese chat? Que se los lleva Meta o Pixel, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, pues ahora la regulación, lo que nos dice, la regulación que está a punto de ser aprobada en Europa, lo que dice es que no, aunque el modelo no sea tuyo, el sistema de ella, el sistema, sí lo es. Y por tanto tienes que cuidar que haya, por ejemplo, un control de privacidad, de manera que cuando un usuario, como quiera, meta sus datos, tienes que comprobar de alguna manera si esos datos son personales y una de dos, o evitar que lleguen al modelo de terceros, o que el modelo de terceros tenga ya ciertas indicaciones de qué hacer con ello, que es básicamente no tenerlo en cuenta. Entonces, ese tipo de detalles, que te he puesto unos cuantos, ¿no? Pero puede haber muchos más, sostenibilidad. Oye, pues todavía no estamos ahí, pero puede que haya un momento que sea, oye, el que yo monte o no un modelo, o el que yo utilice un modelo, también va a depender de su sostenibilidad, de cuál es el coste energético que tiene ese modelo cada vez que yo lo utilizo. Por tema puramente de ingresos y de finanzas, y también por temas de ESG, de sostenibilidad, ¿no? Entonces hay una serie de principios éticos, sin querer te he puesto alguno, ¿no? Transparencia, explicabilidad, sostenibilidad, justicia, que se tienen que tener en cuenta cuando creas un sistema de IA.